El dólar a 800 pesos, duplicando, ¿no? El último valor que se puede contabilizar al viernes, se diría 400, Ismael Bermúdez, claro. ¿no? Que ya estás con nosotros acompañándonos. Sí, así, efectivamente, duplica el valor del dólar oficial. Esto significa que todas las importaciones pasan a tener en pesos un valor superior, pero aparte él señaló que Se sube el impuesto mantiene país. el impuesto país. ¿Se mantiene o se sube? No quedó claro, porque no dijo No el quedó porcentaje. Aumento, dijo aumento del Aumento impuesto del país, impuesto pero país. No dijo el porcentaje. Con lo cual va a ser más caro. Con lo cual puede ser que la importación depende, porque el impuesto país está entre el 15 y el 30% Sí. según los productos, quiere decir que puede llegar a estar a un valor de 1.000 pesos. El dólar comercial, ¿no? El dólar comercial, el que tiene que ver con el comercio exterior. El que necesitan Sí. los importadores, el que tienen que pagar los importadores, con lo cual eso te va a venir más caro en el producto. Te va a venir realmente el impacto que esto va a tener en los precios va a ser muy superior a las remarcaciones que hemos sufrido hasta ahora. Porque prácticamente la Argentina importa por unos 5.000 millones de dólares mensuales. Todo eso, lógicamente, el importador tiene que llevar más pesos para adquirir el dólar que va a pagarle al proveedor del exterior. Y eso, lógicamente, repercute sobre el precio mayorista y del precio mayorista va a ir al segmento minorista, que Sí. somos todos los consumidores nosotros. Ahora, los precios que tenían las empresas, ¿ya no lo ponía el valor del dólar blue a 900, 800 y pico, 900? No, todavía no. Trabajaban con un margen, pero no a este nivel. Y aparte, recordemos, el ministro del Interior había dicho entre 600 y 650. Y ahí muchos tomaron eso como valor de referencia. Esto es muy superior. Mucho más amplio. Mucho más amplio. Por lo tanto, yo creo que diciembre, con esta medida solamente respecto del dólar, y es muy probable que podamos llegar a tener una inflación en diciembre no menor al 30%. Bueno, él dice, ¿no? Vamos a estar peor que antes en referencia Por algunos meses, dijo. particularmente a el rubro inflación y que podría demorar por lo menos un año o más según la estimación que había hecho el propio Milei en su tema tiene que discurso ver inaugural. así, para el bolsillo, digamos, ¿no? Tiene que ver con el transporte. Bueno, eso al eliminar el subsidio a la energía y al el transporte significa simplemente tarifa más cara. Energía No dijo es eliminar, luz y sino gas. que dijo reducir. De todas maneras dijo la palabra reducir subsidios a la energía y el transporte, pero sí calificó a las tarifas actuales de ridículas. Con respecto al... Y también Sí, una el injusticia con respecto colectivo, a el la tren, provincia, el ¿no? colectivo, el tren, la luz, el gas. todo eso va todo para arriba porque al eliminar el subsidio se traslada. Lo que no aclaró, y lamentablemente no fue una conferencia de prensa, donde los periodistas se hubieran podido preguntar, ¿qué pasa con aquellos que tienen tarifa subsidiada o segmentada porque están por debajo de los niveles de pobreza? A esa gente se le traslada también el precio del transporte y pasa a ser similar para todos sin ninguna diferenciación por ingresos. ¿Y Bueno, los jubilados que viajan? Los jubilados también. Sobre jubilados no dijo nada del bono de 55.000 pesos, si se mantiene o no en enero y febrero. Ya se está pagando, con lo cual diciembre eso se paga. Eso no hay problema, pues ya lo están cobrando. Pero no habló de ese tema. Y lo que me llamó la atención es que dijo que van a trabajar con el potenciar trabajo. Sí. Sí, sobre el presupuesto 2023. Claro. El potenciar trabajo lo mantienen. Mantienen dijo, plan de potenciar trabajo 2023. pero sobre el presupuesto 2023. Y ahí es la incógnita. Porque ese plan, Ismael, está atado a la evolución del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué es lo que está diciendo entre líneas Caputo? Que no se va a volver a actualizar, que se congela el salario mínimo vital y móvil. Si no, tienen que reformar la ley. Bueno, esa es la incógnita. Justamente eran las cosas que uno le podía llegar a preguntar al ministro. A ver, ahora, retenciones. Sí, ojo, terminemos con el este tema. El salario mínimo y vital y móvil dispara por lo menos 10 cosas más. Sí. Por ejemplo, dispara el tema de la devolución del IVA. Eso ya fue, no. No, es ley. Sí, se pero prorroga no, para el 2024. No dijo nada sobre eso. No dijo nada. Pero si sube el salario mínimo, tiene que volver a subir el valor del salario y de las jubilaciones que tienen derecho a cobrar
la devolución del IVA. Sí. Otra cosa más, ganancias. Son 15 salarios mínimos vital y móvil de valor de enero. Si no sube el salario mínimo, quiere decir que queda congelado en 15 salarios mínimos, y si vos tenés un aumento de salario, a medida que vas teniendo un aumento de salario, si antes no pagabas impuesto a la ganancia, Empezás posiblemente tengas que volver a pagar. A ver, la Más con buena la paritaria, noticia, ¿no? si se puede llamar a algo buena noticia, es que anuncia que se duplica el monto de la asignación universal por hijo y de la tarjeta alimentaria, en este caso una suba del 50%. Esa fue la última de las medidas que anunció Caputo, pero claro, son además dos herramientas del Estado de ayuda social que ya estaban muy rezagadas, Exactamente. Ismael. Habían perdido porque a los jubilados, por la ley de movilidad, no llegaban a compensar la inflación y entonces les daban los bonos, pero a la asignación universal por hijo no les daban bonos y entonces quedaban y han quedado estos últimos años muy desfasados. Sí, solamente en el año 2023 la AUH le dieron un aumento del 110,9%. Y la inflación va a cerrar este año en el 200%. Por lo tanto, están tomando el incremento sobre una base muy baja, además de lo que Exacto. estuvieron perdiendo los años anteriores. Quizás Por lo con tanto, esto alcanzan un poquito a lo que perdieron ya durante Porque habla de los meses duplicar, ¿no? anteriores. sí, aunque la dupliques, pero si vos vas a tener 30% de inflación en diciembre, 40% en enero, no lo digo yo, lo dijo el presidente el domingo, Sí. 40% en enero y 40% en febrero, bueno, en 2 meses ya te comiste el aumento 70%. Para el sector agropecuario no hubo ninguna medida, es decir, había rumores de que se podría anunciar la suba de las retenciones, eso no fue así, pero tampoco se anunció una baja, como venía prometiendo el propio Javier Milei hace tiempo, cuando era candidato y hablaba de bajar impuestos. Sí sigue Caputo haciendo la promesa, pero agrega, lo que pasa es que faltan los rubros, que sí se suben las retenciones a productos no agropecuarios. Equiparan a todos. Dijo, para que el campo no quede discriminado. a los A productos todas no las agropecuarios. exportaciones. Sí. Claro. Bueno, eso, No sabemos los rubros, claro, pero eso también va a implicar un encarecimiento. claro. Porque todo impuesto que vos coloques al comercio exterior, además de la Algo que devaluación, se venda hacia afuera. lógicamente. Bueno, algunas el resto de las medidas. 0 obra pública. No hay más obra pública, anuncia Nueva. Caputo. Nueva, no. Y cancelan licitaciones que ya se habían hecho. Y que no empezaron a ejecutar. Exactamente. O sea, se van a ejecutar las que están ejecutándose, se La terminan. que se cierra, la que está en construcción, proceso. digamos, la obra pública que está en desarrollo, esa se mantiene. La que está licitada La y no que le arrancó está licitada, todavía, pero no afuera. empezó, no se inició las obras, eso se cancela, y las nuevas, bueno, que consigan financiamiento privado. Empleados públicos Bien. también fue la primera de las medidas que anunció Caputo. Aquellos empleados públicos que hayan conseguido o hayan sido nombrados en el último año, de un año para atrás, pierden directamente el trabajo. Y acá sí hay cuestiones igual administrativas a tener en cuenta, ¿no? Cómo se hace el despido de trabajadores estatales. Sí, eso me parece que este va a ser bastante controvertido. ¿Por qué Muy. motivo? Porque hay derechos adquiridos. Exacto. Yo tengo derecho adquirido. Ahora no dicen que, por ejemplo, cuando te pasan a planta permanente en el Estado, estás como por un año, como sería como a prueba, Sí. y ahí te la pueden quitar, y recién pasado ese año, ahí recién es cuando ya se transforma en inamovible. Por lo tanto, lo que se nombró durante el último año, por eso creo que cada gobierno tiene prohibido nombrar, en el último año de gestión, nombrar empleados públicos, ¿no? Sí, bueno, pero a mí en todos estos puntos me gustaría ver el decreto o la resolución, porque estos son anuncios, pero después vamos a ver los detalles, la letra cuestión chica técnica. de estos mismos anuncios. No, y además lo injusto de la decisión, porque Sí. ¿qué pasa si en el último año entró como planta permanente una persona que realmente merecía ese cargo y que estuvo años quizás contratada en el Estado hasta que consiguió que pueda pasar y que vale y que su trabajo vale? Simplemente porque entró en el último año, se hace el corte ahí y se terminó. Digamos, no hay un criterio como podía ser, bueno, la presencialidad. El que no se presentó a trabajar es Bueno, es un lógico. ñoqui, es un fantasma, afuera. Pero en este caso parece una decisión de Excel, ¿no? Se corta acá y se cortó. Exactamente.
Pero de todas maneras hay que esperar la letra chica Sí. porque, bueno, ya la justicia laboral se pronunció bastante sobre estos puntos y generalmente han terminado fallando a favor del trabajador. A favor del Las trabajador. transferencias discrecionales del Estado al mínimo, dijo. Al mínimo, no se cortan del todo porque hay que negociar leyes. Hay que negociar leyes y A no las se sabe el provincias. monto, ¿no? A las provincias, claro. Claro, Entonces, bueno, ojo, esto tiene que pasar por el Congreso. ¿Las transferencias discrecionales del Estado o del Gobierno Nacional? No, digo, va a tener que negociar con las provincias porque si yo le bajo a una provincia una transferencia, después cuando le quiera pedir que me vote otro tipo de leyes, se puede llegar a ver en figurillas. Yo creo que se plantea todo eso en el plano de lo que es este gobierno que tiene que hacer negociar absolutamente todo. Así es. Cada ley y cada decisión también, ¿no? No, ahora, el impacto que va a tener, Ismael, no solo la devaluación, sino la obra pública en el empleo, ¿no? El empleo va a caer muchísimo porque aparte, siempre lo dijimos, Por la lo construcción, dinamizador de la economía que es la obra pública. El efecto multiplicador que tiene la construcción y la obra pública. Ya ha habido despidos porque no tenían garantizado las empresas el pago de los certificados de obra. Y bueno, lógicamente con esto creo que evidentemente va a haber ahí problemas muy, pero muy serios. No dijo nada de jubilaciones, ¿no? Fue Nada. el gran ausente, otro de los sectores importantes que representan además, Ismael, uno de, para algunos es gasto, para otros es inversión, más importantes del Estado Nacional, y acá estuvo ausente por completo. Y la duda que queda es, hoy las jubilaciones se actualizan por la Ley de Movilidad Jubilatoria, que es una ley sancionada por el Congreso. La podría derogar, las podría congelar. En principio, si no da los bonos, igual licúa a las jubilaciones, licúa el valor, porque con la inflación que va a haber, sin los bonos nunca van a alcanzar los valores para recomponerse. No, el bono de 55.000 pesos, si se mantuviese en enero y febrero, el bono de 55.000 pesos debería ser en enero y fácilmente 70.000. Y en febrero tendría que ser 90.000. Un 70%. ¿Cómo? En total más o menos un 70%, Claro, entre el porque 30 claro. de diciembre y el 40 en enero. Ya está. Ya está. Ahora, a partir de lo que él dijo del potenciar trabajo, ¿no? Que queda como en lo presupuestado en el 2023, Dice, podemos mantener inferir... en los planes potenciar trabajo 2023. Podemos inferir y que lo que va a fortalecer la hacer asistencia sin intermediarios. es prorrogar el presupuesto 2023. No lo dijo, este es el problema. No, claro, pero solamente eso digo, se refirió, leyendo entre líneas... Claro, se refirió solamente a potenciar trabajo. Dijo que se va a mantener la partida del 2023. Una partida que también quedó totalmente desvalorizada por la propia inflación. Porque no olvidemos que potenciar trabajo cobran la mitad del salario mínimo. Ahora, lo raro es, ¿se convoca el Consejo del Salario Mínimo en diciembre? ¿Como debería convocarse? Está por ley eso, ¿no? No. El presidente de la comisión del Consejo del Salario Mínimo siempre ha sido el ministro de Trabajo. Sí. Convoca a las partes. Es una suerte de paritaria. Hay 16 representantes del sector empresario y 16 representantes del sector sindical, presidido por el ministro de Trabajo. Se reúnen y fijan el salario mínimo. El salario mínimo tiene un valor hasta fin de diciembre. A partir de enero tendría que haber un nuevo nuevo valor. Ahora, ¿qué pasa? Si el salario mínimo aumenta, automáticamente aumenta el potenciar trabajo, con lo cual no sería necesario de que hubiese un aumento especial para el potenciar trabajo. De acá yo infiero que no van a convocar al Consejo del Salario Mínimo. Bien. Ahora, dólar Ismael, a 800, todo esto... pero mañana sigue el cepo. No puede ir cualquier ciudadano a comprar un sigue el dólar. cepo y aparte nos dijo algo importante. 800, ¿es un valor fijo o móvil? Sí. Recuerden, Massa cuando lo llevó a 350, dijo 90 días a 350 pesos y después empieza a subir. El Banco Central todos los días lo sube un poquito. Una microdevaluación. Acá, 800 pesos. No va a ser fijo.
Porque si es fijo, la devaluación se lo va a comer, en 30 días se va a comer el 20-30%. No, pero además, Ismael, la gran incógnita es los impuestos. Porque hoy está todo el dólar atado a impuestos. Si le Pero sumamos dijo toda que esa se va a cantidad mantener el impuesto país. Claro, si le sumamos toda esa cantidad de impuestos, Nos vamos a 1000. estamos hablando de un dólar muchísimo más caro. Claro, pero ese dólar de Ojo que 800 dijo más... aumento del impuesto país, no dio el porcentaje, pero dijo la palabra aumento. Por eso. Por lo tanto, quizá me estoy quedando corto. Hoy Ahora, el impuesto país es de está entre el 15 y el 30. el 15 y el 30. Según los productos. Ujú. Ahora, vuelvo a señalar, 800. La semana próxima, mañana arrancan 800, la semana próxima, ¿se mantienen 800 o va a 810? No lo dijo. No, no No. quedó claro. No quedó. Está lejos de ser un ajuste de la casta, ¿no? Lo que está anunciando el ministro de Economía Acá, hasta mirá. ahora, porque la verdad, lo único que De se la puede único de la- interpretar es la de la ley de ministerio, que es lo que hacen todos los gobiernos, reducir, poner, sacar secretarías. Sí, fue eso y... Ellos aseguran, según el informe, que redujeron con estas reducción de ministerio, reducción de secretarías y otros cargos, redujeron el 34% ¿34% de qué? del personal del Poder Claro, pero en Ejecutivo. fondos, que es lo que necesita Pero en reducir fondos- para llegar al 5,5 de lo que Claro, él quería porque- reducir, es menos Porque del no 0,001. habló de 3.400 millones de pesos? No sé, No, en la no. pauta habló de una No, reducción de 34.000 34.000 millones de pesos en la pauta En la Es lo oficial. pauta. que gastó el Estado, Que se dice, suspende por un 34.000 año, millones. ¿no? en los 10 primeros Muy meses bien, de este año. 34.000 millones. ¿Cuántos dólares son a 1.000 pesos? Ahora, Sencillo. Es un chiste, sí. Nada. nada, sí, sí. Es el 0,01 del presupuesto, lo cual no significa que esté mal la medida. No, porque pero si no- digo, no tiene el significado ni el peso en la reducción del déficit, de lo cual se explayó prácticamente más de la mitad del discurso. Uno de los impactos más duros que va a tener, además obviamente de la tremenda devaluación del peso que acaba de denunciar el ministro y que veremos estos detalles que todavía no se dieron mañana cuando los mercados abran y veamos si queda fijo o no. Y los impuestos es sin lugar a dudas la eliminación o reducción, habla él no de eliminación, de reducción de subsidios, tanto para energía como para transporte público, porque fue tema de campaña el transporte público en la pelea Massa Milei, y ahí Milei se había comprometido y él negó terminantemente que el boleto pudiera irse a los 700 pesos y a los 1.100 que decía el anterior ministro de Economía. Pero no dijo a cuánto se va a ir No el dijo. transporte. No dijo Habló a de cuánto. tarifas ridículas, ¿no? Tarifas ridículas, pero dijo los subsidios a la energía y al transporte se reducen o se eliminan, pero la gente lo que quiere saber, en concreto la gente quiere saber, bueno, ¿Cuánto me va a salir el boleto mañana? Claro. el boleto de colectivo, etc. Yo creo que vamos desde a tener que cuándo, esperar algunas cosas, vamos a tener Sí. que esperar mañana a la mañana Sí. el boletín ¿Cómo? oficial Sí. para ver si allí, en el boletín oficial, dice 800 pesos y el impuesto país pasa tanto y el porcentaje, qué significa, Sí. y bueno, La y las letra chica de todo resoluciones, esto. claro, y las resoluciones respecto de la tarifa. ¿Cómo pensás que van a tomar los bancos? Mañana hay reunión, 8 de la mañana, en el banco, en la sede del Banco Central, con todos los banqueros del país, nacionales, extranjeros, públicos, privados. Estas Yo creo medidas que van a ha tomado. estar de festejo, como lo vienen estando en todos estos días. Como lo vienen estando estos días, que se manifiesta claramente en el aumento del precio de las acciones, en el aumento de la cotización de los bonos. Y bueno, ahí Ahora, tenés Ismael, claramente. Perdón, ¿no? Con semejante devaluación, ¿hubiese ameritado una suba de retenciones al agro? Porque no tocar retenciones al agro. Es verdad que hay una ley, ¿no?, del ministro de Economía anterior, Martín Guzmán, que le había puesto un techo. Pero no tocar retenciones al agro. Con la transferencia de ingresos que está generando el Estado argentino, dándoles un dólar que todavía no sabemos efectivamente el valor real, pero en principio con una suba del 100%, es impactante. Es muy impactante y aparte señaló que más adelante se iba a eliminar. A eliminar, sí. Con También la promesa de eliminar las retenciones. las retenciones, más todavía. Es decir, exactamente lo contrario de lo que vos estás señalando. Por eso creo que va a haber festejo en el segmento financiero, en el empleo público y en los consumidores que somos todos nosotros. Y bueno, ir al supermercado, subirse al colectivo, etcétera, va a ser muy, pero muy prohibitivo. Cuidado con esto, va a ser muy, pero muy ¿Y con prohibitivo. esto se viene un aumento de combustibles también?
Y seguramente. Y no lo dijo, ¿no? No lo dijo. anunció nada, pero cuando No, pero se si vos reducen los subís el subsidios... dólar, si vos subís el dólar, cuando vos subís el dólar de la magnitud de esta, por ejemplo, petróleo, remedios, medicamentos, repuestos para los autos, Sí. todo eso es importado. Todo dolarizado. Todo lo que tiene que ver con la telefonía celular, etcétera, todo importado. Los insumos, hay muchos productos que se hacen en la Argentina, pero la Argentina lo único que hace es armar productos que vienen del exterior. Bueno, eso automáticamente va a implicar un costo mayor para las empresas que lo van a trasladar, lógicamente, al mayorista y del mayorista va a ir directamente al consumidor. ¿Cómo evita ahora sí una hiperinflación con estos valores que estamos hablando? Yo creo que estamos ya en niveles, en los bordes de una hiperinflación. En los bordes de una hiperinflación, porque un 40% anual, dado que el ministro Caputo le gustaba mucho anualizar, si vos analizás 40%, evidentemente te estás yendo a valores impensables. No dijo nada de... 40% significa que en todos los días es casi 1,5 por día Que pierde valor tu que pierde plata. valor tu moneda. Sí. Y bueno. Después, otra cosa más. No habló sobre el tema de los salarios de los empleados públicos. No hubo En base ninguna al referencia. presupuesto 2023, ¿Cómo? en base al presupuesto que darán, en base al presupuesto 2023 o Bueno, tendrá un aumento? acá vos introducís un tema que me gustaría decir algo. ¿Va a presentar un proyecto de presupuesto 2024 o se va a manejar con el presupuesto 2023? Él dijo que lo prorrogaba, no se sabe hasta cuándo. Bueno, Dice que lo puede prorrogar por un tiempo o Bueno, se si lo prorroga, No, el presupuesto si se prorroga todo el presupuesto por un año y discrecionalmente a partir de la recaudación mucho mayor que va a tener el Estado probablemente, obviamente. por los subsidios que se y por la eliminan. inflación. Sí, por y la por la inflación va a recaudar más el Estado Ahí y puede eso estar lo puede volcar a la mover. asistencia, que ellos dijeron vamos a intensificar la asistencia social. Sí, no, lo que decía es que eso lo puede mover discrecionalmente después, pero lo que hace en principio es licuar por completo salarios estatales y ayuda estatal, jubilaciones, digamos. Sí, licúa todo el presupuesto y después discrecionalmente de golpe dice, bueno, esta partida le doy tanto, aquella partida le doy tanto, etcétera. O sea, termina haciendo lo que se acusaba al gobierno anterior de usar la inflación para licuar efectivamente los ingresos de la población. Bueno, esta es la realidad. Se A ver, esperaba un no dijo nivel nada de Lelix, temas que obvió que eran como centrales, ¿no? Sí. Tampoco habló de lo que aparenta Del ser... Banco Central. Claro, lo que aparenta ser obvio, ¿no? De que no va a financiar más al Tesoro. No, de No eso dijo no habló. nada, que es la No. medida que más esperan los mercados. Sí, porque de los 5 puntos del PBI que habló del déficit, desde el propio gobierno de Milei dicen que cuando Milei se refería a 15 puntos que había que bajar, ellos decían 5 puntos del presupuesto nacional y 10 puntos del déficit cuasi fiscal. Cuasi El déficit cuasi fiscal es el déficit del Banco Central.